vamos a ver primero que nada algunos textos bíblicos para poder, ¿verdad? Ver qué base tenemos en la Biblia. Siempre partimos por ahí. Así que vamos a ir al libro de Mateo, que en Mateo tenemos también la gran comisión, pero no vamos a partir por ahí, ¿verdad? Vamos a partir por el capítulo 7 de Mateo que dice, no sé si, bueno, alguien lo quisiera leer, Mateo 7 del 28 al 29. Mateo 7 del 28 al 29. ¿Lo leo? Ya. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí vemos de partida que el contenido de lo que nosotros vamos a enseñar es principalmente la palabra de Jesús. No es lo que a mí se me ocurrió, no es la idea de lo que la experiencia me ha dado, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y como vemos acá, en el 28 al 29, ¿verdad? Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque hablaba con autoridad. Y para que nosotros podamos hablar con autoridad, necesitamos hablar las palabras de Jesús, no las nuestras. Necesitamos también dar un buen testimonio, porque si nosotros obviamente no damos un buen testimonio con nuestra vida, obviamente que las personas que vamos a ayudar a aprender de la Biblia no van a sentirse muy cómodas y van a decir, ya, pero ¿cómo él me va a enseñar? ¿Quién es él para enseñarme? Entonces, para que nosotros podamos dar una buena enseñanza, necesitamos primero tener, ¿verdad?, una buena comprensión de la Biblia, una buena comprensión de la doctrina, y necesitamos también, como ya les mencioné, seguir el ejemplo de Jesús. También, ¿verdad?, dice, no como los escribas. Entonces, no como aquellos que enseñaban mal la Biblia, porque si hay una forma buena de hacer las cosas, siempre va a haber una forma mala de hacer las cosas. Entonces, cuidado, ¿verdad?, también con enseñar ideas torcidas. Dice, ¿verdad?, la Biblia que los inconstantes tuercen las escrituras, los indoctos, aquellos que no se dan la tarea de estudiar, terminan torciendo las escrituras. Entonces, para yo poder dar un estudio, lo primero es que yo debo tener constancia en el estudio de la Biblia, debo tener un manejo bueno de la Biblia y conocer, ¿verdad?, la doctrina a través de Jesucristo. Entonces, también vamos a leer Mateo 16, 12, para seguir complementando. Esta era la base, ahora vamos a ir con ideas que son complementarias. Mateo 16, 12. Pedirle también a alguien Yo lo tengo, que quiera leer. Ya, léalo nomás. Entonces entendieron que él no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muchas gracias. Bueno, aquí continuamos confirmando la misma idea que tiene que ver con que no podemos enseñar cualquier cosa, ¿verdad?, que no sea la Biblia. Siempre partamos por la Biblia, porque la Biblia es lo que estamos aprendiendo, la Biblia es lo que estamos estudiando. No lo que enseña quizás otra persona que lo entendió de otra manera, no. Siempre vamos primero a la Biblia. También vamos a ir a Juan 7:16. Juan 7:16. No sé si alguien más quisiera leer, y si no, le voy a pedir a la misma hermana Rosita que lo lea también. Ya, no hay problema. Dice 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya, bueno, seguimos repitiendo las mismas ideas. Bueno, continuamos entonces con Efesios 4:14. Efesios 4:14. Si alguien quiere leerlo, me levanta la mano, y si no, lo leo yo. Efesios 4:14. Acá ¿Ya? dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Creo que no era ese el versículo. Efesios 4:14. No era ese. Ya. Ahora sí.
Si pudiera, si lo encuentra, lo lee. Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, aquí vemos otro punto importante que tiene que ver, ¿verdad?, con que no podemos ser llevados por las corrientes de pensamiento, no podemos guiarnos, ¿verdad?, por los sentimientos también, por diferentes cosas que nos pasen o que nos digan, sino que debemos procurar, ¿verdad?, mantener la doctrina de manera limpia, mantener siempre, ¿verdad?, la verdad en amor, ¿verdad?, como dice el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos de Cristo y mantenernos firmes ahí, porque es súper importante el proceso de conocimiento de una persona que tiene el primer encuentro con la Biblia. Es importante que si nosotros le vamos a enseñar a alguien acerca de la Biblia, sea una enseñanza limpia, porque si nosotros vamos y ni siquiera nosotros la entendemos muy bien, ¿qué vamos a provocar? Que la persona igual no tenga una fe firme, porque no va a tener una comprensión correcta del Evangelio. Entonces es importante que si yo voy a donde una persona a hablarle de la Biblia, procure, ¿verdad?, entender también yo mismo la Biblia, como Jesús dice también, ¿verdad?, con los hipócritas, ¿verdad?, que quieren sacar a la persona de su problema y no ven su problema primero, ¿verdad?, con el tema de la paja, teniendo una viga en el propio ojo. Entonces, es importante que si nosotros queremos ayudar a alguien, entendamos primero nosotros cuál es la doctrina verdadera y no nos dejemos llevar por cualquier cosa. Y finalmente, en cuanto al contenido, vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Lo tengo. Ya. Dice así. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Entonces vemos que las enseñanzas que nosotros entendemos que son de las cartas son las de la Biblia, ¿ya? Y también aquellas que muchas veces recibimos audiblemente de otras personas que nos enseñan. Entonces, ya que vimos primero algunas bases bíblicas, ahora vamos a ir de lleno con el tema del estudio bíblico, ¿ya? Así que vamos a ver primero 3 requisitos, ya que es lo que ya veníamos adelantando. El primer requisito es conocer el estudio. Si yo, por ejemplo, voy a enseñar a una persona la fe de Jesús, tengo que yo primero conocer la fe de Jesús. No puedo darle la fe de Jesús si yo nunca he hecho la fe de Jesús. Lo mismo con enseñanzas de Jesús o vale la pena regresar, Jesús restaurador de vida, etcétera, porque también hay otros de profecía. Si yo no conozco acerca de lo que está enseñando el estudio, claramente yo no voy a poder hacer el estudio. Entonces es importante que primero yo me instruya, ¿ya? Y si tengo alguna duda importante doctrinal, también busque asesoramiento, quizás con el pastor, con algún anciano, con algún erudito, ¿verdad?, de confianza, pero es importante que yo vaya limpiando mis dudas y que vaya aprendiendo, ¿verdad?, más de ese mismo estudio, más acerca de la palabra. Entonces, lo segundo es manejar la palabra. Si yo me manejo en la búsqueda de los libros, va a ser mucho más fácil que yo pueda dar el estudio, porque si yo no sé dónde está, no sé, el libro de Gálatas, voy a demorarme mucho, va a ser más complicado, el tiempo de un estudio bíblico no es demasiado extenso, entonces es importante manejarse en el uso de la Biblia. También es importante conocer la doctrina, ¿ya? Y por eso también pongo aquí, aparte de una Biblia, ¿verdad?, que está aquí negrita en la imagen, el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, porque habla muchas cosas de manera profunda que nos pueden ayudar a tener un mejor conocimiento doctrinal. Por ejemplo, una doctrina súper básica, que uno podría decir, qué sencillo, es la doctrina de la Trinidad. Pero es una doctrina muy profunda que pueden sacar verdades que realmente le ayuden mucho a usted en su vida cristiana y para entender toda la Biblia también. Por ejemplo, el hecho de saber que Jesús estuvo desde el principio, es súper importante comunicárselo a la persona desde el principio, porque o si no, las personas
como son bombardeadas por muchas ideas que vienen de afuera, muchas veces pueden llegar a creer en algún momento por las dificultades que quizás Dios las abandonó, pero usted con el conocimiento de la Biblia, usted le da a conocer que no es así. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, conocer la doctrina, conocer de manera profunda la doctrina. Y por eso es importante instruirse. Y hay un ejemplo, un buen libro que puede ayudarle a usted a tener un mejor manejo doctrinal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puse esta Biblia específicamente? Esta Biblia es la Biblia Andrews, que es una Biblia de estudio que tiene un muy buen comentario, la recomiendo mucho, yo en lo personal uso esa Biblia, pero ¿por qué pongo esta Biblia? Porque la idea es que también la Biblia que usted utilice sea una Biblia que le sirva para poder dar los estudios, que le sea de apoyo, ¿ya? Porque cualquier cosita, ¿verdad? A veces uno puede quedarse corto con alguna idea y podemos apoyarnos también en comentarios. Es importante, ¿verdad?, también tener recursos. No siempre todo ser humano lo sabe todo. Es importante manejarse, pero también de repente es bueno tener un backup, un apoyo de respaldo. Entonces avanzamos y bueno, los materiales que nosotros vamos a utilizar para dar un estudio bíblico es primero tener un estudio bíblico que vaya de acuerdo a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo voy a darle un estudio bíblico a una persona que ya fue adventista, no es lo mismo que darle un estudio bíblico a una persona que no conoce nada de la Biblia. No puede recibir el mismo estudio, porque la persona que ya fue adventista debe tener cierta instrucción. Ahora, puede que haya sido adventista y tampoco sepa mucho. Entonces, por eso es importante conocer a la persona, saber cuál es su necesidad. ¿Ya? Por eso aquí pongo diferentes cursos. Por ejemplo, para que usted conozca un poquito, el curso de Enseñanzas de Jesús tiene que ver más con aspectos, claro, doctrinales, pero los va asociando a aspectos históricos, ya a dar argumentos como más contundentes en ese sentido. Por ejemplo, menciona eventos que han ocurrido en el cumplimiento de ciertas profecías, menciona también el tema del Mar Muerto con el Qumran, que, ¿verdad?, cuando se encontraron muchos textos de la Biblia, menciona diferentes hechos históricos como para apoyar lo que está diciendo, lo cual es bueno. Este también es más moderno, ya se ha llevado de una manera más moderna. El clásico, el clásico de clásicos, es el curso, ¿verdad?, de la fe de Jesús, que es muy bueno porque tiene una enseñanza doctrinal contundente. Son 25 estudios, esta edición que está acá, porque hay otras ediciones de 20, pero este tiene 25 y toca temas que son, pero fundamentales para la vida del cristianismo, que también se tratan en enseñanzas de Jesús, pero la fe de Jesús lo va guiando de manera que usted mismo lo vaya descubriendo todo en la Biblia. Entonces igual es bueno para que la persona conozca verdad desde la Biblia, la verdad. No solamente desde lo que uno le dice, porque de repente quizás ponerle mucho comentario externo, ¿verdad?, en un estudio puede ser un poco chocante para la persona. Entonces, yo por lo menos el formato que sigo cuando doy la fe de Jesús es un formato de, bueno, eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, pero es un formato de ir revisando el versículo y lo vamos comentando con la persona. La idea es ayudarle, ¿verdad?, a comprenderlo. Otro punto importante es el tener buena comprensión lectora, porque la verdad es que en Chile no hay muy buena comprensión lectora y es importante ayudarle a las personas que vean, que noten que las respuestas a las preguntas no son respuestas que a uno se le ocurrieron, sino que son respuestas que están en la Biblia. Y por eso, ¿verdad?, las preguntas son bastante precisas en cuanto a cosas que literalmente podemos encontrar en el texto al que nos llevan. Luego tenemos Vale la pena regresar, que es un estudio especial para las personas que ya fueron adventistas, ya conocieron y se alejaron. Tiene solamente 6 lecciones y es un estudio que tiene que ver más con la reconciliación que con la enseñanza doctrinal. Y Jesús Restaurador de la Vida es un curso como más dinámico y yo no diría que es muy fácil de usar porque tiene un aspecto más como, yo diría, más juvenil. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Que no va directamente a
a formar como algo como de pregunta-respuesta, sino que Jesús, restaurador de la vida, tiene como más el propósito de ir fomentando una vida espiritual en la persona. Entonces, si la persona recién está conociendo la iglesia y no está como tan dispuesta todavía a tener una relación con Jesús y recién estamos como acercándole, dándole las primeras vislumbres, no sería recomendable darle ese curso, porque este curso, como ya mencioné, va como algo más comprometido desde el principio, porque marca esto de poder ir haciendo actividades diarias. Y eso es algo que claro, se necesita un poquito de algo previo antes de. Entonces, lo primero, como ya mencionamos, es que el estudio tiene que ser un estudio de acuerdo a la necesidad de la persona. ¿Ya? La Biblia debe ser una Biblia, como ya lo mencionamos, que le acomode al instructor, que le permita desenvolverse tranquilamente. Y la Biblia tiene que, o sea, el estudiante tiene que tener una Biblia. Es importante eso, porque el estudiante es el que va a buscar en la Biblia, no uno, porque, o sea, uno igual lo apoya, pero el estudiante tiene que aprender a buscar en la Biblia, tiene que relacionarse con la Biblia, porque de otra manera no va a poder hacerlo solo después. Y la idea de esto no es hacerle toda la tarea, sino que la persona también tiene que lograr ella desarrollarse, de manera que después cuando esté solita pueda también seguir juntándose con Jesús, por así decirlo. Y bueno, ¿dónde están los estudiantes? Esto es importante. ¿Dónde encuentro yo a un estudiante de la Biblia? Hay varias formas y varios lugares donde podemos encontrar estudiantes de la Biblia. Por ejemplo, por medio de Biblias gratis, ofreciendo verdad en algún stand, poniéndose en algún lugar y ofreciendo una Biblia gratis, se pueden conseguir estudiantes. Diciéndole verdad, esta Biblia viene de regalo con un estudio de la Biblia y usted puede decidir si lo desea o no. El Nuevo Tiempo, el canal de Nuevo Tiempo, tiene muchas personas también que llegan producto del canal o de la radio. Entonces también ahí hay harta recepción en hogares que solicitan, ahí hay estudiantes. Quizás eso ya está como un poquito más ajeno a la iglesia local. Después están las ferias de salud que puede hacer la misma iglesia, los colegios quizás también adventistas, donde hay amigos, donde hay apoderados, familiares que uno mismo tiene, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y el puerta a puerta, que es algo completamente distinto al otro porque es un trabajo desde cero. Uno va a un lugar y toca, ¿verdad?, la puerta y le dice, mire, sabe que somos quizás, no sé, pues de radio y televisión Nuevo Tiempo y estamos dando estos estudios bíblicos y usted le ofrece el estudio bíblico y la persona va a decir, oh, ya, sí, o oh, no me interesa, y si le dice que sí, y ahí usted le ofrece el acompañamiento en el estudio, de poder acompañarla a estudiar, para que le sea más fácil. Y algunos van a aceptar y otras personas no, y algunos le van a aceptar, ¿verdad?, el librito de todas formas, aunque no quieran un acompañamiento. Entonces los estudiantes están por todas partes, lo que falta, ¿verdad?, es salir a buscarlos, que de repente eso es lo que cuesta. Y ya vamos a hablar después de las consideraciones y estructuras. Vamos a dar unos minutos más solamente para que no sea demasiada información, para que no lo abombe, pero hasta el momento, recapitulando un poquito, llevamos entonces, debe ser una doctrina limpia de Dios. Debemos, ¿verdad?, conocer lo que vamos a enseñar, debemos manejar la Biblia y debemos conocer la doctrina. Y debemos también conocer a la persona, saber cuál es su necesidad. Esto es súper importante, quise volver aquí por este punto, porque si ustedes no conocen las necesidades de las personas, difícilmente van a poder llegar más allá, porque ustedes están tratando con personas, no con números, no con objetos, no, son personas. Y las personas, todas las personas tenemos necesidades, y especialmente necesidades espirituales. Entonces, cuando uno va a dar un estudio bíblico, debe atender esas necesidades espirituales, debe atender también aquellas necesidades en las que uno pueda hacer un buen aporte. Siempre hay alguna cosita que uno puede hacer, así que es bueno, ¿verdad?, estar atento, demostrar el amor de Cristo de forma práctica. No solamente son palabras, sino que también con acciones uno puede demostrar que realmente estamos viviendo el amor de Cristo. Entonces, consideraciones y estructura.
necesitamos marcar un horario, ¿ya? Un horario a la semana y ser constantes. Y usted necesita ser constante porque lamentablemente lo que menos existe hoy en día es la constancia. A las personas les cuesta mucho, mucho, mucho ser constantes. Entonces, para que su estudiante pueda ser constante, usted necesita ser comprometido y estar siempre ahí para cuando la persona lo necesite, porque de otro modo la constancia se va a ir arruinando. Entonces es importante mantener un horario y la constancia. Y la verdad es que igual es complejo porque muchas veces se presentan inconvenientes. Se presentan inconvenientes a veces de la otra persona, a veces de uno como instructor, y hay que a veces dejar una semana y pasar, ¿verdad? Porque no se pudo en ningún momento. Y en esos casos es importante siempre mantener firme en el corazón, en la mente, en la enseñanza que uno da, la importancia del estudio de la Biblia. Y que se entienda que es algo que no se puede dejar pasar porque claramente si no se le toma el peso al principio, es difícil que después, ya teniendo, ¿verdad?, una vida cristiana, ya estando quizás bautizada, quizás comprometida con Jesús, que la persona, ¿verdad?, se mantenga constante en quizás los compromisos que tenga con Dios. Entonces, por eso es importante marcar eso desde el principio. Es importante el espacio que tenemos con Jesús. Es importante el tiempo que le damos a Jesús. Lo otro, como ya hablamos, debe ser el estudio preciso, ¿ya?, en cuanto a lo que la persona permita, porque hay personas que necesitan conversar más y claro, uno va a tener que conversar más, pero hay personas que no tienen mucho tiempo y tienen que ser así como justito el tiempo que nos dan y ahí hay que atenerse a ese tiempo, uno no se puede estar extendiendo demasiado, etc. Y entonces ser preciso en cuanto a la necesidad de la persona. Y también ser cálido y amable. Es importante que sea un momento grato para la otra persona también, no un momento en que lo va a pasar mal, no vamos a andar apuntándola con el dedo, nada de eso, sino que al contrario siempre mostrándoles a Jesús, que Jesús siempre quiere recibirlos con mucho amor a todas las personas. El manejo del tiempo, que ya lo mencionamos, y la relevancia del tiempo del estudio de la Biblia también lo mencionamos. Amar y llegar al corazón, hablamos también de eso un poquito. El interés parte siempre, ¿verdad?, por la persona que quiere estudiar la Biblia, porque si la persona acepta, hay interés. Pero nosotros cuando vamos a iniciar un momento de estudio, igual depende, ¿ya? Pero muchas veces es bueno también llamar la atención con alguna cosa, algún dato de interés o algo, mostrar el beneficio de lo que estamos estudiando y también, esto es la parte introductoria del estudio, mostrar el camino a seguir. Por ejemplo, ya, vamos a estudiar una lección cada semana o vamos a intentar estudiar 2 o 3, dependiendo de la capacidad y el tiempo de la persona. Entonces, trazar un plan a seguir. Entonces, después, cuando ya se está desarrollando el estudio, hay que seguir ese plan trazado. Y siempre es muy, muy, pero muy importante que nosotros recapitulemos, ¿verdad?, lo pasado, que podamos, ya, la semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿y por qué se hace eso? Es porque la recapitulación nos ayuda a guardar esas cosas en la memoria, a recordar, ¿verdad?, que quizás ya pasó una semana, pero volvemos a recordar los puntos anteriores. La toma de decisiones pequeñas están siempre en todos los estudios. Al final viene una sección que dice mi decisión. Y es importante porque la vida cristiana está llena de decisiones. La decisión es como el caminar mismo del cristiano. Entonces, es importante acompañar a la persona en esas decisiones pequeñas, en base a lo que la Biblia nos va revelando. Y también se pueden hacer ilustraciones que sean como ejemplificaciones de lo que estamos hablando. Muchas veces a uno le van a pedir ejemplos, le van a decir como ya, pero me lo puede explicar así con algo más cotidiano, y entonces uno se lo explica de otra manera para que la persona lo entienda. Entonces es importante también hacer uso de ilustraciones. Y también, bueno, como ya mencionamos, está la recapitulación o resumen general. También siempre va preguntas o dudas con la respuesta. A veces incluso hay personas que, en realidad yo creo que todos los estudiantes, que uno hace una pregunta, el estudiante busca la respuesta y después uno va a pasar a otra pregunta y antes de que uno pase a esa otra pregunta, a uno le hacen otra pregunta, el mismo estudiante.
claro, uno ahí responde, conversa un poquito y sigue con el estudio. Y eso pasa siempre, siempre, siempre. Así que, claro, está esa sección de preguntas, dudas, las respuestas, luego la decisión, la oración y la despedida. Y bueno, a mí me gusta en lo personal siempre, ahí estudio con Nicole que está presente, me gusta mucho partir con una oración al principio por aquellas necesidades que tenemos durante la semana y luego, ¿verdad? Del estudio como tal, terminar con otra oración. Y siempre orar para que el Señor nos acompañe y también orar para despedirnos. Y bueno, siempre esta es como la estructura, el saludo, ¿verdad? Confraternización, que tiene que ver con la oración también, la introducción al tema, el desarrollo del tema y la conclusión, que también tiene incluida la oración. El tema del formato va a depender de cuántas personas sean. Por ejemplo, si yo voy a estudiar con una pura persona, el formato va a ser así, de persona a persona, va a ser algo más ameno, la persona va a poder preguntar dudas que tenga. Si es, por ejemplo, de varias personas, de un grupo de personas, se puede optar quizás porque, bueno, en realidad ahí el centro de atención pasa a ser más el instructor que el estudiante, porque el instructor da la información y los estudiantes simplemente van escuchando y al final pueden presentar las dudas. Entonces el formato va a depender siempre de la cantidad de personas y también, como ya dijimos, la necesidad de esas personas. Y ya llegando a la última diapositiva, dice una tarea intencional. En Mateo 28, del 19 al 20, nosotros tenemos la gran comisión. Vamos a leerla. Yo sé que probablemente todos hemos leído este versículo, pero lo vamos a leer nuevamente porque ¿cómo vamos a hacer una capacitación de este tema sin ir a estos versículos? Así que le voy a pedir a cualquiera que pueda leerlo, Mateo 28, del 19 al 20, para ir finalizando. ¿El pastor quiere leer? Sí, pensé que estaba proyectado, pero no, así que voy a tener que buscarlo acá en la Biblia. Ya, Mateo 28, 19 al 20. Dice lo siguiente. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, es una orden, ¿verdad? Sabemos que necesitamos proclamar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Entonces dice que debemos hacer discípulos, debemos enseñarles a estar con Jesús, más allá de una enseñanza doctrinal, porque está bien, o sea, estamos hablando de que vamos a estar enseñando doctrinas en un estudio bíblico. Pero además de la enseñanza doctrinal, que una doctrina, para el que no sepa, es un principio o un conocimiento que obtenemos a partir de la luz de la información que nos da toda la Biblia. Ya, por ejemplo, el tema de la Trinidad, por ejemplo. La Trinidad no es que tengamos un puro versículo para defender la Trinidad, sino que es una revelación de toda la Biblia. Y así se desarrolla la doctrina. Entonces, como les decía, no es solamente doctrina, sino que es enseñarle a la persona a tener una relación con Jesús. Eso es lo más importante. Hay que ser intencional en ese sentido. Y porque estamos haciendo discípulos, no estamos solamente haciendo de profesor, dando una información y listo, sino que hacemos discípulos por medio de los estudios. Y bautizamos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñamos que guarden las cosas que Dios manda, no las que a nosotros nos interesa de la persona, sino que las que a Dios les interesa. Dice la cita aquí de Elena de White: ocupen ahora prestamente sus lugares en la obra del Señor los que han sido preparados para el servicio. Se necesitan quienes trabajen de casa en casa. El Señor pide que se hagan esfuerzos decididos en lugares donde la gente no conoce la verdad bíblica. Se necesita cantar, orar y dar estudios bíblicos en los hogares de la gente. Ahora mismo
es el momento de obedecer a la comisión de Mateo 28:20, que lo leímos recién. Los que hagan esta obra deben tener un conocimiento apropiado de las Escrituras. El escrito está, debe ser su arma de defensa. Dios nos ha dado luz respecto a su palabra, para que podamos dar esta luz a nuestros semejantes. La verdad pronunciada por Cristo alcanzará los corazones. Así dice el Señor, caerá en el oído con poder y fructificará donde quiera que se preste un servicio honrado. Y es lo mismo que le he estado diciendo a lo largo de toda la presentación, que necesitamos conocer la Biblia, porque si conocemos la Biblia, obviamente vamos a poder predicarla, obviamente vamos a poder compartirla, enseñarla. De otra manera, no podemos. Y para poder hacer el cumplimiento de este deber que tenemos que cumplir, necesitamos conocer la Biblia. Entonces, ese sería, ¿verdad?, la capacitación de hoy.